En este tiempo estamos proponiéndoles un primer episodio en el que vamos a conversar con arqueólogas. Justamente por el Día Internacional de la Mujer, hemos querido preparar un pequeño momento de diálogo informal con estas tres mujeres que han también participado en trabajos que se han relacionado con el Museo Arqueológico Baibagor. Por eso les hemos invitado a Kira Torres, María Amelia Calle y Pamela Toazo, que son arqueólogas de la Universidad Católica y que están con nosotros. Este va a ser un diálogo bastante relajado, así que no se preocupen, vamos a palabrear ciertas cosas. Y pues les queremos dar la más cordial bienvenida a todos ustedes allá y por supuesto a ustedes que están acompañándonos aquí en el museo. Así que bienvenidos, bienvenidas, vamos a iniciar este diálogo. Y lo primero que les quería preguntar es, bueno, ¿cómo se sienten? ¿Qué es para ustedes la arqueología? Kira. Bueno, buenos días con todos y con ustedes también. Gracias por este espacio. Bueno, para mí la arqueología empezó como un sueño. Yo soy de las niñas que querían ser arqueóloga desde que tenía 8 años y heme aquí. Pero a veces cuando idealizas mucho las cosas, ya en la vida real se vuelve complejo, ¿no? Porque tenemos nuevos retos. Tenemos un ambiente, digamos, en el que la carrera no es tan conocida, en donde mucha gente, tal vez nuestros mismos padres o familiares nos dicen, ¿y ahora y de qué vas a vivir, no? Creo que todas lo hemos logrado, por eso estamos aquí, pero viene cargado con muchísimos retos y creo que en el marco, ¿no?, del 8 de marzo, el tema de género es un reto más, sobre todo por ciertos estereotipos que se están planteando en la carrera, tanto en el campo como en el ámbito académico, que luego podremos profundizar. Así es. Y más o menos la misma pregunta y con estos elementos, ¿no? ¿Cuán difícil, cuán complicado? ¿Y cómo se sienten al generar ustedes o al escoger una carrera como esta? Vamos a hablar con Pamela. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Realmente yo cuando elegí mi carrera no era uno de mis sueños. Realmente el universo me llevó a ese camino que englobó todos los aspectos que yo quería estudiar. Realmente reestructuró mi espacio personal, social y bueno, aquí estamos. Estudiar arqueología sí me permitió acercarme al espacio de género de distinta forma de cómo yo lo venía abordando de cuando era una adolescente o una niña. Recordemos que aquí en el Ecuador difícilmente tus papás o incluso la escuela te explica cuestiones de género, sexualidad o diversidades sexuales. Entonces, sí, esto también es un tema que a mí personalmente me ha encantado y bueno, uno de mis temas de tesis fue eso, específicamente evaluar estas representaciones femeninas tanto en la contemporaneidad como ahora, que lo podremos abordar más adelante. María Amelia, ¿cómo ha sido para ti justo el estar en esta carrera, elegir esta carrera y trabajar como una mujer en este ámbito? Ya, primero que nada, saludo a todos y todas, muchas gracias por la invitación. Sí, a mí también me llamó desde muy pequeña la arqueología, la historia, y también tenía muchos otros sueños que se fueron conjugando en la arqueología. Y al día de hoy estoy muy satisfecha con la carrera porque he podido viajar, he podido conocer muchas personas de todos lados, la historia de muchas personas en todos lados, y me parece súper valioso también el tema de la divulgación, en el que tú puedes expandir lo que tú aprendes a la traducción y a la adaptación para públicos y relacionarte con la gente y permitirles a las personas conocer la historia de los objetos. Me parece personalmente muy valioso que las personas dejen de ver a los objetos arqueológicos solo como objetos, sino que se vuelvan parte de la identidad y la memoria de cada persona. Entonces, creo que fueron un montón de cosas que me interesaban confluyendo en un solo espacio que era la arqueología, y como mujer pienso que como en todos los trabajos es complicado conciliar esto de, en mi caso soy mamá, entonces de la maternidad, de el trabajo, del estudio, entonces
creo que ha sido un reto, creo que es algo que para todas las profesiones puede ser complicado, pero me parece que es bastante interesante también tener otras perspectivas. A nivel de trabajo en la arqueología, ¿ustedes han sentido más complejo el ser mujer? ¿Hay algún específico elemento que puede indicar que hay una complicación adicional? Yo creo que depende del espacio. Por ejemplo, parte de nuestra carrera se dedica a la mitigación del impacto de las obras de infraestructura, ¿no? Que es lo que llamamos como arqueología de rescate o de mitigación. Y esos son espacios predominantemente masculinos. Pensemos en un campamento petrolero, un campamento minero, pensemos en una gran obra de infraestructura, una carretera, una hidroeléctrica. Son espacios en donde el 90-95% de los trabajadores son hombres. Y a mí, al menos en mi experiencia personal, sí me ha tocado como tratar de abrir estos espacios a que te escuchen primero, a que consideren tu profesionalismo más allá de que seas una mujer. Porque claro, si son espacios en donde estás en una reunión y 9 personas son hombres y tú eres la única mujer, muy probablemente al inicio tu voz no va a ser escuchada, lastimosamente. Entonces, sí te toca pararte duro, a veces incluso tal vez más serio de lo que uno quisiera, para que tu voz sea escuchada, para que tu criterio técnico sea respetado como tal. Y en ese ámbito sí puede ser difícil, creo yo. No imposible. Hay muchas mujeres que se han abierto ámbito en este campo, que trabajan desde los 80 por todo el país, y ellas nos han ayudado a que se nos respete más en esta posición, pero todavía es un trabajo que está en marcha. No creo que se haya concluido, no creo que sea fácil. A veces tienes un equipo de 10 personas a tu cargo y al inicio están como dudosos, ¿no? Como es muy joven, como es mujer, será de escucharle. Otras veces salen con los típicos comentarios, ¿no? De deberías sonreírte más. Y es como, en un ámbito laboral tal vez eso no es lo importante, pero nos vemos todavía con estos retos. ¿Has tenido o han tenido ustedes algún espacio donde hayan tenido que justamente sortear este tipo de dificultades en algún trabajo, estudios, no sé, Pamela o Amelia? Sí, justamente yo actualmente estoy dentro de una institución pública y como decía Kira, es muy difícil, uno, como mujer, esa condicionante que existe dentro de estos espacios, y no solo de campo, sino también a nivel ya de oficina, ¿no? Y segundo, que siempre sale el comentario, eres muy joven, no conoces. Entonces sí, te limita mucho y uno, yo siento personalmente que llega hasta un nivel no solo de comentarios, sino también de acoso. O sea, ya no es solo transgredirte como mujer, sino también acosarte hasta un nivel en el que emocionalmente ya no puedes seguir, ¿no? Entonces, sí, también hay que tener, yo diría, cuidado con estos espacios y también, o sea, como mujeres, darnos la mano, porque a veces hay espacios incluso donde hay más mujeres y simplemente a veces solo no te extienden la mano. Entonces eso se complica aún muchísimo más. Sí, bueno, yo también he estado en espacios de megaproyectos, pero creo que siempre hay este sesgo en cuanto a tu edad, en cuanto a presuponer que tanto sabes o qué tanto haces, qué clase de persona eres según cómo te vistes o te ves, cuando en realidad lo que importa es tu trabajo. Entonces, yo tuve una muy mala experiencia con un colega que, bueno, ahora es un profesor en una universidad, pero él nos decía, habíamos solo dos chicas en el proyecto, dos mujeres. Todos los demás eran hombres, incluyendo los obreros. Y recuerdo que él insultaba a todo el mundo y luego a nosotras nos llamaba, él nos decía, corazón, aquí, mami, venga, haga esto, mi amor. Y ya un día, creo que pasaron unos 2 días y yo ya le dije, por favor,
Mi nombre es María, la puedo llamar por mi nombre. Eso molestó mucho. Pero bueno, o sea, lo único que hice fue decirle, no me trates así. Y desde ahí, en cambio, pasé de ser la estudiante, porque claro, yo estaba haciendo mis pasantías, pasé de ser la estudiante a ser la histérica, la enojada. Entonces fue como, ok, lo único que él hizo fue mandarme de campo al laboratorio y dejarme toda la temporada en laboratorio, lo cual era, puedo hacerlo bien, lo voy a hacer y ya, pero nunca volví a trabajar con esa persona y si fuera mi elección tampoco lo haría de nuevo. Estamos aquí en Palabreando desde el Museo Arqueológico Bailbauer del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica. En este tiempo en el que estamos recordando justamente el tema del mes de la mujer, el 8 de marzo, y por supuesto nos toca topar temas que a veces no son tan agradables, pero que vale la pena ponerlo en contexto, en la mesa, porque justamente si desconocemos las cosas y no trabajamos sobre ellas, si no hacemos la transformación personal, individual, por supuesto, por más marchas que hayan, por más declaraciones que se generen, no vamos a cambiar la realidad. La realidad y el mundo, la política, la filosofía nos ofrece cambiar la realidad externa, pero creo que justamente desde el cambio interior, hablando de estas cosas, confrontándolas amorosamente, podemos cambiar estas cosas, ¿no? Entonces, un poquito quisiera más bien irme a este lado. Hemos topado un poco estos temas complejos, pero más bien quisiera que me cuenten en sus trabajos, en sus cosas, ¿cuál es, por ejemplo, la actividad, el estudio o la investigación que más satisfacciones les ha dado a ustedes en este tiempo? No sé, ¿quién quiere empezar? ¿Quién? A ver, bueno, son muchísimas. A mí me fascina el campo. Y no solo por la excavación, digamos, por el trabajo como tal, que es muy, muy bonito, sino por la gente que conoces. He tenido la suerte, por ejemplo, de tener madrinas, o sea, que te adoptan, que te llevan a conocer lugares, que te dan de comer cosas típicas, gente que te cuenta los problemas que están pasando, que te explotan la burbuja del urbano mestizo en Quito, a los que nos va muy, muy bien, comparado con muchísima gente en la ruralidad y te permiten conocer otras realidades, ¿no? Para mí lo más valioso de eso es conocer a las personas que están detrás de la excavación y a las personas que están detrás de los objetos, detrás de los contextos. Si encontramos un fogón, ¿quién estuvo cocinando ahí? Yo creo que eso es como algo súper bonito y que te lleva a tener una conciencia de que no somos lo único que hay, no somos los únicos que están viviendo en este planeta o que han vivido acá. A veces nos sentimos como esto es lo que hay que conformarnos y así hemos vivido y no es cierto, o sea, lo que estamos viendo son los últimos 150 años de historia, lo mucho, y tenemos, al menos acá, casi 10.000 años como para ver, para entender y para pensar en cosas diferentes, ¿no? Para cuestionarnos el sistema en el que estamos, conocer a otras personas que no han crecido como nosotros, que no han vivido como nosotros y que te hace ver también tus privilegios, ¿no? Y decir, a ver, ¿por qué yo sí pude tener esto y estas personas no? Y tratar de hacer algo para cambiarlo, porque también creo que la arqueología puede tener un enfoque muy social, desde la museología, desde la práctica en sí, tanto en campo como en la difusión después, y tratar como ir poniendo nuestro granito de arena en esta situación, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, me encantó que pongas eso. Se me vinieron las imágenes. Yo no soy arqueólogo, soy gestor cultural, soy comunicador, pero en la excavación que pudimos acercarnos como museo, ya la primera estando en este espacio, fue a Yangue y con María Fernanda Ugalde, con el Eric Dirdar, el encontrar esa dinámica de la gente que está detrás, de conocer a las personas, de meterse en la dinámica del pueblo, de las personas, de los negocios, pues es bastante revitalizador, por decirlo de algún modo. ¿Ustedes algún caso específico, así que digan, esta investigación, este caso o este estudio me ha llevado a tener muchas satisfacciones? ¿Cuál podrían mencionar? ¿Quieres decir? Cualquiera, sí. Em, sí, ahorita que Kira menciona el contacto con la comunidad, yo me acuerdo que siempre que vamos a algún lugar, llega una persona y nos dice,
Yo también sé de arqueología, tengo unas vasijitas en la casa, o mi abuelita me dejó, o yo sabía irme al monte donde hay unas ruinas, y creo que es súper valioso porque de la nada te encuentran como una persona confiable que puede tener los secretos de su familia, entonces es muy gracioso. Me pasó también cuando estaba en un proyecto de megaminería haciendo prospección inmunitaria. Y me acuerdo que venían los señores, porque yo pasaba con los obreros, entonces venían y me decían, yo antes era minero. Y hacíamos de esto y me contaba su día y mientras nosotros almorzábamos, me contaban cómo, cómo había sido su vida, sus tragedias. Me parece súper valioso que te encuentren como una persona que puede tener eso, un pedacito de su vida también, de su conocimiento. Así me contaron de chamanes, de brujería, de un montón de cosas. Eh, y de ahí por otro lado me quedé fascinada con el ejercicio de la divulgación con niños y creo que mis últimas experiencias de divulgación me dejaron enamorada de proyectos de arqueología para niños o de propuestas museológicas y en eso me quedé. No sé si Sí, vamos a volver a eso. Y Pamela, te quería desde esa perspectiva preguntar, entonces el ejercicio de la arqueología, más allá del tema técnico, más allá justamente de esta consigna que mencionaba Kira, ¿no? Desde el plano académico occidental, blanco mestizo, etcétera, etcétera, ¿cómo te ha permitido a ti justo conectarte con la gente, romper esas estructuras y permitir esa nueva visión de un mundo o de la realidad en sí mismo que conecta el pasado con el presente? Bueno, yo en mi proceso personal realmente siento que yo empecé a conectar justo cuando entré a estudiar arqueología, porque es una carrera que te invita a cuestionarte muchas cosas que están establecidas en la sociedad. Entonces, como primer punto, como les comentaba al inicio, en cuestiones de diversidades sexuales y de la arqueología de género, fue uno de los aspectos que a mí me rompió la cabeza desde que entré a la universidad. Entonces, permitirte también pensar a ti como mujer profesional me invitó también a realizar esta investigación que a mí, o sea, realmente me siento orgullosa porque uno te invita a cuestionarte estas representaciones de princesas Disney que están muy en contacto con nuestra infancia como mujeres, pero también con la infancia que está ahora, ¿no? Porque hay miles de princesas. Y cuestionarte cómo las están representando y cómo las representaban antes. Entonces, poder conectar con tu infancia, que la vives ahora, y con lo que pasaba antes de cómo me representaban las mujeres, creo que es fascinante y también eso te invita a poder compartirlo con otras personas y que también se cuestionen lo mismo. Entonces yo creo que desde ese punto a mí me ha ido fascinando, como que he podido conectar uno con la arqueología y dos con la comunidad, que es invitarles también a reestructurar lo que tú estás reestructurando, que sea no solo un proceso individual, sino colectivo, siempre y cuando el acceso esté disponible. También no se puede obligar a la gente a pensar distinto. Estamos palabreando acá en el Museo Arqueológico Weinbauer Porras de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en el Centro Cultural. Les invitamos a todos a visitar estos espacios, hay muchas cosas que hacer y en este tiempo pues estamos a través de este programa pues conmemorando, recordando y proponiendo temas para pues dilucidar cómo tomar una posición personal frente a estos temas de género y sobre todo alrededor del Día de la Mujer. Y hablando de la mujer y tomando estas circunstancias, un poco quisiera preguntarles personajes mujeres que ustedes admiren, sea de la arqueología, sea de otros espacios. Pues nosotros aquí en el museo estamos generando unos pocos contenidos alrededor, por ejemplo, de Betty Meyers, de Constanza del Capo, pero quisiera desde mujeres que han estudiado arqueología y que hoy nos comentan estas cosas muy interesantes que llegan
a dar la vuelta a ese esquema que a veces puede ser un poco explorado por todos nosotros los que estamos del otro lado. Cuéntenos a quiénes ustedes tienen en su mente cuando hablamos de mujeres importantes, mujeres poderosas, ya sea en arqueología en otros espacios. Uy, a ver, bueno, empezando en la arqueología, la que fue mi eterna profesora, que es Mafer Ugalde, que la mencionabas hace un momento, fue creo que directora de tesis de las tres también. Entonces creo que ha influido mucho en muchas generaciones de estudiantes y con temas súper diversos, porque yo, por ejemplo, trato todo el tema de Quito, una reconstrucción más socioambiental. Mara se fue por el tema de la difusión, Pamela se fue por el tema de género. Entonces, con temas muy, muy diversos ha sabido guiarlos y yo eso es algo que aprecio mucho. También, bueno, reconocer a las que nos abrieron el camino, ¿no? Como tú decías, Betty Meggers, Constanza, Respa Parducci, que estuvieron en un momento en donde las mujeres no siempre salían de la casa siquiera, ¿no? No se diga hacer campo, ponerte los pantalones, irte a excavar en aquella época, no es que podías llegar a 2 horas, en 2 horas a cualquier lugar, ¿no? Como ahora. Y las que ahorita siguen trabajando, yo he tenido la oportunidad de trabajar con algunas de ellas. Se me ocurre Victoria Domínguez, María Aguilera, Rosalba Chacón, que son personas que te van enseñando, ¿no? Que te van dando como esas pequeñas guías de las experiencias que ellas han tenido, que a veces te lo cuentan como anécdota, otras veces te dicen, no, mira, ya me pasó esto, mejor hagámoslo así. Y vas aprendiendo de ellas. Y creo que es eso, ¿no? Y a las nuevas generaciones. Ahorita hace poco trabajamos con gente del SPOL que recién salía, gente de la Católica mismo que ahorita se está graduando y que es bonito como ver cómo va siguiendo esto, ¿no? También uno tal vez convertirse en mentor en algún momento y uno poderles guiar también con las experiencias que hemos tenido. Y tomando ese ejemplo de la mentoría, pues nomás de micrófono, más tranquilo, que justo contra vos voy, que es este tema de, si bien están esos personajes también, tú convertirte en esa mentora a través de la Arqueopeques, por ejemplo, para mí fue una de las experiencias más interesantes que pudimos tener acá en el museo. ¿Y cómo abordas justo este tema de los personajes, de estas mujeres, y en función de tu actividad específica con los niños y las nuevas generaciones? Sí, a mí me gustaría igual sumar a los nombres que mencionó Kira, Josefina Vázquez, que para mí también me enseñó que el norte en los mapas siempre ve hacia arriba y todo se dibuja hacia arriba. Entonces es como pequeñas cosas que te van enseñando. Yo me acuerdo que cuando yo leía lo del sitio de Las Vegas cuando era niña, me parecía increíble y la idea del nombre de Karen Stotter también me resonaba un montón. Luego crecí y tuve que trabajar en reserva viendo los restos de Las Vegas, de Oxe, y me parecía increíble. También me gustaría sumar otro nombre que es una arqueóloga, antropóloga que hace arqueología, que se llama Kathleen Plum, que hace justamente pruebas con cerámica y Vicente Chorrera. Me parece una cosa hermosa el trabajo de la comunidad con la arqueología. Sí, sí, sí. ¿El dedo? Se me fue el nombre. Sí, sí. Pero pueden buscarlo en internet, que es fantástica la propuesta. De la decoración y Vicente Chorrera, no me acuerdo. Sí, yo justamente hace unos años me convertí en mamá y de repente mi vida era la arqueología y un niño que corría por todos lados y no tenía nada que hacer en el laboratorio y le ponía a excavar o le ponía a dibujar cosas en los mapas de unidades o le leía, me decía que estar leyendo y le decía, estoy leyendo el cementerio de Ayalán, que es un cementerio Milagro Quevedo en inglés, y me decía, léeme, y yo, bueno, entonces empecé a hacer el ejercicio de cómo este contenido académico tan regulado puede pasar a ser entendido por niños. Y me vi frente a mí con la María Amelia niña. Entonces pensé, ¿qué es lo que a mí me gustaría saber de todo esto? Y fui
reuniendo un poco de información, segmentando la información, luego adaptándola para niños, y fue bastante valioso porque cuando tú te encuentras con los niños con otras edades, cada uno recepta la información de una manera distinta según su contexto, según su conocimiento. Y me parece que igual yo siempre trato de hacer que haya un ejercicio de interpretación de la otra parte, en el que la otra persona se vuelve parte de la recreación de la historia. Entonces, me parece súper interesante porque es un juego y el arqueopeques, el conviértete en un arqueólogo por un día, también es como un juego, claro que tiene una línea de trabajo, una línea de tareas y procesos, pero me parece súper interesante el enseñar mediante los juegos y comprender cómo esta información va ingresando y reactivando ideas de cosas que ya sabían estas personas, que ya les dijeron o que ya vieron en otras partes. Entonces, a mí me ha encantado. Sí, por supuesto. Y a los niños que estuvieron y que están, esperemos que podamos hacer nuevas ediciones del Arqueopeques, van a beneficiarse de esto. Pero no quería dejar pasar justamente que capítulo aparte o mención especial, pues merece María Fernanda Ugalde en este camino, en esta trayectoria. Porque, por ejemplo, para mí, cuando yo fui a diversos, que fue ahí en el Museo Nacional, para mí realmente se creó un parteaguas entre no digamos de arqueología, sino más bien desde el lado de la divulgación, de la arqueología pública y la divulgación, una curaduría arqueológica con un acento específico en género, es decir, con una temática muy especial. Para mí reveló o generó un nuevo escenario en donde se podía hacer curaduría de museos, curaduría de arqueología con temas tan específicos, tan complejos, pero de una manera tan profesional que, como les digo, para mí generó un nuevo escenario. En ese contexto, mi querida Pame, cuéntanos un poco desde ti a quiénes podrías incluir en esta lista que generan nuevas propuestas y también parte de tu experiencia alrededor de estos campos. Igual que Mara y Kiras, igual quería agradecer a Mafe, realmente ya fue una inspiración completa dentro de mi campo profesional y recuerdo mucho una exposición que dentro de la pandemia fuimos, que fue la despenalización de la homosexualidad igual en el MONA, donde tuvimos la oportunidad de ir con Mafer y con Purita Pelayo, que es una activista trans, y escuchar las historias de esta persona es enriquecedor, porque conoces las historias de otra época, de cómo las mujeres y las diversidades sexuales se desarrollaban y tú no conocías, porque lamentablemente no se ha abierto a estos temas. Entonces, sí, eso como primer punto. Segundo, sí, quisiera reconocer también a Constanza, no es Constanza, bueno, se apellida Septi, es una arqueóloga igual que tematiza el androcentrismo, justamente de cómo la mujer tiene sus limitaciones dentro de la arqueología, que si no estoy mal es una argentina. Entonces ella como mi segunda mentora y tercera siempre mi abuelita, que fue una inmigrante de la Tacunga y que siendo mujer vino a hizo maravillas dentro de su contexto. Y eso. Ok, y estamos palabreando aquí en el Museo Arqueológico Baibagüe, Porras, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, del Centro Cultural. Y pues para nosotros es un gusto estar con estas jóvenes arqueólogas, estas mujeres que, a pesar de su corta edad, como ven, manejan un bagaje, un criterio y elementos muy interesantes que así nos permiten ver cómo podemos transformar nuestra sociedad a partir de la arqueología. Y por eso un poco desde ahí se me quedaba así como una imagen cuando hablaban de representaciones femeninas en la arqueología. ¿Cómo podemos desde la arqueología transformar la imagen que tenemos o que se ha creado hoy con la mujer? ¿Hay alguna imagen, alguna propuesta que desde sus experiencias, desde sus sentires y pensares, se podría convertir en
una forma de entender a esta nueva mujer que se está construyendo en el siglo XX o XXI. Siglo XXI, perdón. O XXI. Bueno, para mí, creo que más que construir es deconstruir la que tenemos, ¿no? Entender que podemos ser súper diversas. Creo que aquí hay un ejemplo, ¿no? De que venimos de diferentes ámbitos, con diferentes experiencias, diferentes bagajes, y que en todos ellos hay un espacio para nosotros. Creo que es eso, ¿no? Es el poder elegir si quieres ser mamá o no, por ejemplo, y en ambos casos poder practicar la arqueología y poder triunfar en la arqueología, entendiendo el éxito no como un éxito académico, económico, entendiendo el éxito como hacer lo que a ti te gusta, irte para donde tú quieres irte. Entonces, yo creo que por ahí va la construcción, no es la construcción de una imagen, sino de los espacios en donde tu imagen calza. Entonces, el saber que tienes esta opción de elegir qué quieres ser, cómo quieres hacerlo, por qué ámbito te quieres ir, y que tengas un espacio seguro para poder realizarte, porque ese es el otro, ¿no? O sea, tal vez hay muchas personas niñas, digamos, que van a empezar a elegir su carrera y digan, no, qué miedo, ahorita con la situación de inseguridad, ir a campo sí me preocupa. Y creo que es algo, al menos yo personalmente me enfrento con eso. Yo estoy en el mercado laboral y digo, ¿será de aceptar un trabajo ahorita en la costa para irme yo a una prospección en donde no conozco, en donde estoy, con quiénes estoy? Y la idea sería crear un espacio seguro para decir, sí, o sea, yo puedo trabajar en la costa como puedo trabajar en una comunidad de la sierra como en Galápagos, con la misma seguridad, con la misma tranquilidad. Y si no me gusta el campo, ok, tenemos un espacio de museos, tenemos un espacio de reservas en donde puedo trabajar. Y si no es de eso, ok, en las instituciones del Estado van a ser instituciones en donde yo puedo estar segura, en donde no va a haber temas de acoso, en donde yo puedo realizarme, porque el aporte de las instituciones del Estado también es súper importante. La política pública se debe crear desde el Estado y debe ser reforzada desde la ciudadanía. Pero todo eso deben ser espacios seguros y espacios que sean amigables para poderte realizar. Entonces yo creo que más que construir una imagen es construir estos espacios en donde entren diferentes imágenes, en donde entren diferentes aspiraciones, en donde entren diferentes trayectorias de vida y que sean bienvenidas. Para mí va por ahí. Y que de hecho la intención es justamente romper esa imagen, de construir la lógica que hemos venido teniendo para construir una nueva. Y por supuesto, esto va desde la arqueología a todas las profesiones y a toda la generación justo de este ideal que es sentirnos iguales y que no haya justamente espacios que permitan o que generen justamente el que las mujeres no se desarrollen o no generen propuestas a lo que pueden hacer, porque ahí está justamente el cómo nos miramos y cómo planteamos esto. Pamela, María Amelia, ustedes desde su lado, ¿cómo plantearían esto? Ajá, es que es una pregunta muy reflexiva. Yo creo que, realmente es lo que, o sea, estoy de acuerdo con Kira, realmente lo que tenemos que hacer es deconstruirnos y deconstruirnos cuestionándonos incluso las pequeñas cositas o las dinámicas que incluso suceden en nuestra casa. Y me acuerdo mucho que en primer semestre estábamos topando algún tema de género y yo regresaba a mi casa y como toda familia ecuatoriana me decían, no tienes que hacer las labores domésticas. Y yo, claro, con mucho gusto, pero ¿por qué mi papá no las hace? Entonces, te invito también a cuestionarte desde tus espacios, que es una deconstrucción también que es continua, ¿no? Que no significa que se va a quedar ahí, que también es dinámica. Entonces, sí, yo creería que el camino es deconstruirnos, cuestionarnos y aceptarnos, sobre todo aceptarnos y respetar. La diversidad está y tal vez el encajar es nuestro mayor reto, porque no siempre encajamos en todos lados y el no encajar también está bien. Así es. De hecho, por ejemplo, esta deconstrucción, y sobre todo quiero referirme al tema de los espacios. Por ejemplo, personalmente, mi otro lado, mi otra profesión es
ser terapeuta emocional gracias a la compañera y el amor de mi vida que se dedicó a ser dula, votó la comunicación y empezó a esto. Entonces empezamos, por ejemplo, a transformar ciertas cosas y cuando vivimos nuestros embarazos yo entendí que estábamos embarazados y que, por ejemplo, justo el tema de la maternidad y la paternidad complementa lo que es el ser humano en sus dos fases, sus dos dimensiones, digamos, la masculina y la femenina, que en equilibrio genera esa construcción de seres humanos complementarios y más expandidos, por decirlo de algún modo, para construir una nueva sociedad humana. Un poco desde ese lado también, ¿qué nos puedes hablar? Bueno, yo estaba pensando en esto de yo creo que hay una diversidad enorme en cuanto a entenderse mismo como mujer. Creo que yo nunca he estado muy conectada con mi lado femenino tradicional, pero sin embargo lo soy. Por afuera me veo muy femenina, pero yo siento que siempre he estado haciendo muchas actividades que no son típicamente, y me siento bien con eso, me siento bien con qué clase de mujer he decidido ser y he llegado a ser. Y creo que en la arqueología, en todas las profesiones, encontramos esto, precisamente a lo que decía Kira hace un momento, tomar la decisión de maternar o no, tomar la decisión de llevar tu vida como la quieras llevar, me parece valioso y necesario. En mi caso, yo quise ser mamá, ser más joven, no sé por qué, ni esta idea, pero lo quería y ahí estoy como lidiando entre todo esto de mantener una casa y hacer todo. Pero creo que es súper enriquecedor según cuanto tú eh, elijas, ¿no? Para poder guiar tu vida. Entonces, siempre y cuando las cosas estén bien y dentro de tus límites de vida y tus propios límites, a mí me parece valioso el seguir un camino. Entonces, en la arqueología a veces ha sido un poco complicado precisamente por esto, porque hay un condicionamiento físico al que yo debo aceptar que no llego. Por ejemplo, yo Terrenator cargando cajas, cargando cosas, excavando, pero llega un momento en el que yo no puedo cargar lo que carga mi amigo, que es mucho más alto que yo, mucho más fuerte que yo, y nos distribuimos los trabajos, nos acomodamos para acomodar las cosas bien, tanto en reserva como en campo. Entonces, creo que el encontrar a la otra persona, teniendo el género que tenga, encontrar a la otra persona dentro de sus capacidades y sus límites es muy valioso en general, no solo en una profesión. Y entiendo que mis límites y los de las otras personas son distintos. Validando a las personas desde lo que son, desde lo que viven y por supuesto proponiéndoles a ustedes amigos, amigas, un poco esta reflexión a propósito de este tema para encontrarnos a nosotros mismos. Yo suelo decir que los museos, las exposiciones, las colecciones son un pretexto para reconocernos y pues vamos a ir terminando este encuentro, este primer palabreando con sus palabras finales alrededor de estos temas, lo que les quieran proponer a la gente que nos escucha, a las nuevas generaciones, a personas también más grandes y adultas que nos están oyendo, sus palabras finales en este primer encuentro. Kira. Bueno, creo que la primera es cuestionarse todo, cuestionarse lo feo, que es mucho más fácil, pero también lo bonito. Creo que es súper importante este ejercicio de pensar en los porqués. Y es algo que hacemos mucho en la arqueología, ¿no? Desde por qué está un objeto ahí, por qué el objeto se ve como se ve, por qué lo elaboraron de esa manera. Y eso aplica a todo en la vida, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y lo que tú decías me pareció muy bonito de reconocerse, de a dónde vayamos, sobre todo en estos espacios culturales, nos da una oportunidad muy grande de reconocernos en otras personas, en otras visiones tal vez, ¿no? Me acuerdo
cuando estábamos haciendo el inventario precisamente en el Bellbauer, y había estas figurinas Valdivia, y encontramos una figurina con el peinado de cada una de las chicas que participábamos del proyecto, y estábamos encantados. Y son estas pequeñas cosas que uno dice como, es una anécdota divertida, pero que te permiten conectarte con el pasado, que te permiten decir, yo soy parte de esa persona también, ¿no? O sea, me puedo identificar con la artesana que creó esa figurina. Y eso es algo muy, muy bonito, en donde debemos salir de nuestra burbuja, tratar de expandir un poquito los límites de lo que estamos viendo, de donde estamos cómodos y salir, cuestionarnos si está bien, qué chévere, replicarlo, y si está mal, ver cómo de a poquito podemos irlo cambiando. Perfecto. ¿Sus mensajes finales? Bueno, yo diría que definitivamente como mujeres nos esperan grandes retos, que en nuestras manos también está romper patrones que han venido desde años y que si bien parece el camino brusco, difícil, pero no creo que sea imposible. Creo que cada uno desde nuestro espacio lo ha podido evidenciar que sí se puede. Entonces decirles, nada, que se cuestionen, que respeten y que siempre va a haber una mujer en el camino que esté ahí apoyando. Qué lindo. Sí, me siento así. Yo creo que a mí lo que me gustaría decir a las niñas o a las chicas que quieren ser arqueólogas es que lo intenten, que al menos se den la oportunidad. Y yo pienso que el camino puede ser en algunas ocasiones difíciles, pero también pienso que vale la pena. Pienso que ningún sueño es pequeño y pienso que es súper importante que haya también ejemplos o visibilizaciones de personas que lo están haciendo, que están logrando hacer realidad este sueño de ser arqueólogo, de ser arqueólogas, arqueólogos. Y pienso también, me encantaría hacer un llamado a la comunidad de arqueólogos para que dejen de ver este tipo de ejercicios paternalistas de acoso, en los que el espacio de trabajo no sea un espacio de equidad. Pienso que se ha ido logrando poco a poco e insto a que se siga trabajando en ello. Así es. Bueno, yo les cuento que justamente los sueños a veces te llegan y cuando los persigues, hasta yo de chiquito sí quería ser arqueólogo, pero por diferentes circunstancias en la vida no fue, y Dios, el universo, el gran arquitecto, como quieran llamar, de una u otra forma me trajo y estamos acá. Y pues quiero agradecerles un montón. Estamos terminando este primer encuentro. A ustedes, amigos, amigas que están allá, sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes, quiero agradecerles infinitamente, Ira, a María Amelia, a Pamela, por haber abierto este espacio, y espero pues poder contar con ustedes en algún otro momento para que nos cuenten sus estudios, sus investigaciones, tratar más profundamente los proyectos en los que están, porque este Palabreando es justo para eso, para divulgar lo que hacemos, en dónde estamos y lo que queremos lograr. Así que desde aquí, desde la mitad del mundo, desde el Museo Arqueológico Bellbauer Porras, Ricardo Gutiérrez Cárdenas les dice muchas gracias y hasta siempre.